Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Panorama de Jueces y Reyes. Hola, nuevamente les saluda su servidor Antonio Miranda de la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestra siguiente clase. Hoy vamos a hablar de dos libros. Vamos a tener un resumen, un panorama muy rápido de los libros de los jueces y rápidamente de los reyes de Israel. Podríamos decir aquellos hombres que fueron finalmente elegidos, ¿verdad?, para ser reyes, para reinar. Y es que la época de los reyes es muy amplia. Yo no podría decir un panorama o la vida de los reyes o vamos a ver todo, porque la verdad es de que ocurrió para entonces por mucho tiempo, ¿verdad? Y pasaron muchas cosas, definitivamente, y otra vez les vuelvo a decir, lo mejor es que ustedes también vayan leyendo su Biblia, vayan conociendo la historia de Israel. Es importante esto, ¿por qué? Porque la historia es la que justamente nos va a mostrar la condición actual y también la solución en el Mesías. El asunto de los reyes, por ejemplo, de los jueces, no era algo que estaba contemplado. El rey es el creador, él, el rey del universo, el rey de nuestras vidas, el creador, el que gobierna todo el universo y todas las cosas. Lo más fácil y lo más sencillo es ser nosotros, sus hijos, sus súbditos, y vivir como Él quiere. Pero lamentablemente ni siquiera el pueblo de Israel pues alcanzó estos estándares. Es la verdad de que el ser humano, aunque tiene libertad, finalmente su libertad la usa para elegir mal, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ver un panorama rápido del libro de los reyes, o al menos del asunto de que tiene que ver con los reyes de Israel. Pero para entrar vamos a comenzar con un libro que se llama Los Jueces de Israel. Ese es el libro número 7, está enseguida por supuesto de Josué, y comienza relatando la muerte de Josué, los últimos días, los últimos años de Josué. Josué ya era un hombre anciano, ya había repartido la tierra, imagínense, había estado los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Él había vivido antes de eso, por supuesto, al menos 25 años o 30, era muy joven también. Entonces, más el tiempo que les llevó conquistar la tierra, pónganle otros 30 años, no sabemos, no hay datos específicos, ¿verdad? Pero este hombre ya rebasaba los 100 años seguramente, ¿verdad? Si no es que menos o más, pero ya andaba por ahí, era un hombre grande. En aquella época, pues vivían un poco más, eran más saludables tal vez, pero aún así era un hombre grande. Y ya leímos al final del libro de Josué que él dice al pueblo de Israel, les dice, pues finalmente ustedes elijan, ¿verdad? Ustedes saben la historia pasada, como los patriarcas, o más bien sus padres, es decir, en Egipto sirvieron a otros dioses, sirvieron a la rebeldía, todo esto, a la desobediencia, fueron castigados en el desierto. Básicamente les dice, ustedes elijan si sirven a lo mismo o sirven al Creador. Josué termina diciéndoles que él y su casa iba a servir al Todopoderoso. Y bueno, en el libro de los jueces aparece esto, finalmente se ausenta Josué. El pueblo de Israel en realidad promete, el pueblo de Israel hace un pacto, hace una promesa y dice, no nos vamos a apartar del Creador, vamos a servir al Creador todo el tiempo de nuestra vida. Bueno, lamentablemente eso se queda solamente como como hoy día se dice, ¿verdad? Promesas que se las lleva el viento. Una de las cosas es que tenemos que ser firmes. La Biblia nos enseña a que el ser humano, y lo muestra por medio del pueblo de Israel, no es firme en sus votos, en sus promesas. Somos muy rápidos a veces en decir, en pensar, en voy a hacer, voy a cambiar, voy a esto, el otro, y la verdad es de que a la hora de cumplir no lo hacemos. Incluso la misma gente le ha enseñado el mismo ciclo religioso y festivo, y ya saben todo esto que hacen, tradiciones, ritos, costumbres y algunos actos, ¿verdad? Personas que llega para ellos el año nuevo que le llaman, y viene una serie de promesas y promesas que van a hacer. Ahora, ni siquiera lo hacen al Creador. La verdad es que la mayoría de la gente lo hace para sí mismo,
Se prometen a sí mismos hacer o dejar de hacer, y toda la gente sabe bien que ni siquiera ellos se cumplen a sí mismos. Es decir, el ser humano es inestable por la inmadurez, por la falta de conciencia. Pero el Creador nos llama a ser constantes, maduros, serios, congruentes, íntegros, ¿verdad? Y bueno, el pueblo de Israel nos muestra que el ser humano es inconstante, ¿verdad? Y cambia. Ahora, el pueblo de Israel, por supuesto que no tiene rey. El único rey es el Creador. Su instrucción, sus mandamientos, sus leyes son podríamos decir, su constitución, ¿verdad? Su carta magna con la cual ellos se van a dirigir. Y los ministros solamente son aquellos que son las personas encargadas de recibir a los israelitas que han transgredido, que se han desviado, para que se incorporen otra vez a la obediencia. Es lo que hacían los ministros en el santuario terrenal. Pero obviamente pasa otra generación, mueren los antiguos líderes, vienen nuevos líderes y las cosas empiezan a cambiar. Es una cosa que ha pasado siempre, ¿verdad? No toman la misma responsabilidad. ¿Cuántas veces vemos en las familias también padres que se esfuerzan mucho, que trabajan, que levantan, ¿verdad?, su casa, su hogar, a sus hijos con carreras y todo? ¿Y qué pasa cuando él se ausenta? Vienen los hijos y despilfarran todo. La siguiente generación no tiene la conciencia, ¿verdad?, de lo que el padre hizo y el esfuerzo, ¿verdad?, cómo se ganó todo. Y lamentablemente a los hijos, y más en estas generaciones, creen que es muy fácil recibir todo, como no se esforzaron, y despilfarrarlo, y al rato ya se perdió, ¿verdad?, todo lo que se había conseguido. El pueblo de Israel actuó de la misma forma. Moisés y Josué fueron fieles, trabajaron, fueron diligentes, hicieron todo lo que el Creador les pedía, introdujeron a la tierra a los israelitas, les repartieron su tierra, les dieron sus casas, todo, construyeron, y luego viene la otra generación y se olvidan de lo anterior. Pero bueno, ya Josué se los había dicho, ustedes decidan, yo y mi casa vamos a servir al Creador, dijo Josué, cosa que también recordamos del Mesías. El Mesías lo enseñó. Cuando viene el Mesías, le dice al pueblo de Israel, viene la hora y ahora es, cuando el Padre busca servidores que le sirvan en espíritu y en verdad, como Josué, o adoradores, dice la traducción. Y porque ya todos se habían metido a templos, a iglesias, a sinagogas, a, religiones, denominaciones, y todos estaban sirviendo a los hombres, como ocurrió antes. Y el libro de los jueces lleva este nombre porque a falta de que el pueblo de Israel no reconoció o se despegó del reinado del Creador y dejaron el servicio que era en el santuario, los ministros y todo, pues se quedaron y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno comenzaron con la idolatría. Miren, vamos a leer este texto que aparece en el libro de los jueces, después de que muere Josué, en el capítulo 2, el libro de los jueces, capítulo 2, verso 11 al 13, vean lo que dice. Después los hijos de Israel, vean, hicieron lo malo ante los ojos del Creador y sirvieron a los Baales. A los Baales, esta palabra tiene que ver con los dioses de Canaán, los señores o los dueños o los amos, así se les llamaba en esa época. Dice en el 12, dejaron al Creador, al Todopoderoso de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que andaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a el Creador. Vean, y no fueron de que fueron un día, era algo consecutivo. Dice en el 13, dejaron al Eterno, al Creador, y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué les parece? Bueno, es algo que el Creador ha luchado mucho con la humanidad. El Creador siempre levantó personas para que les mostrara la verdad. El último que envió fue el Mesías. Después de enviar muchos profetas, finalmente envió al Hijo. El Mesías así lo dice en una parábola. Dice que envió a su Hijo y dice, a Él sí van a escuchar. A Él sí tienen que escuchar. Y bueno, no todo el mundo en realidad lo ha escuchado, pero los que queremos escuchar, escuchemos al Hijo. Al final de cuentas, entonces vemos que el ser humano se rebela y empieza a hacer cada quien lo que quiere. Estos dioses, estas deidades han existido desde que el hombre se rebeló, empezó a crear
estas deidades. Este Baal en Canaán era una deidad que traían desde Caldea, que traían desde incluso antes del diluvio. Uno de los hijos de Noé, finalmente su descendencia volvió a traer este culto, ¿verdad? Era una deidad que fue traspasándose por todos los países, por todos los imperios, y pues era una deidad masculina que tenía, pues podríamos decirlo, ¿verdad?, una trilogía o una trinidad. Esa es la verdad. La mujer que terminaron adorando, que aquí aparece como Astarot, es Astarte, es Ishtar, es Inanna, es Diana de los Efesios, es la madre divina o la mujer madre divina diosa que los pueblos antiguos crearon. En la Biblia aparece también como la reina del cielo, así se le llamaba. Era una mujer que incluso aquí los aztecas, ¿verdad?, en México, cuando llegaron los españoles, lo notaron, ¿verdad? Vieron que adoraban a una mujer, una diosa mujer también, ¿verdad? Y tiene sus nombres según cada pueblo también aquí en América. Y es que los españoles también ya traían el culto a una diosa femenina y etcétera. Esto viene desde en Egipto también, ¿verdad? En los pueblos sumerios, ¿verdad? También viene esto. Es decir, siempre había estas figuras, las cuales el Creador dijo: no lo vas a hacer, no te vas a postrar, no vas a hacer sus imágenes, no vas a hacer sus cultos. Pero el pueblo de Israel, dejando al Creador y dejando a su instrucción, se les hizo fácil, ¿verdad? Y es que era algo muy atractivo. Dice la Biblia que esto traía consigo podríamos decirlo, un distractor, sí, pero una felicidad temporal. Estos cultos regularmente consistían en fiestas, en borracheras y en orgías. Y por supuesto que los israelitas se desviaron y estaban buscando, ¿verdad?, la felicidad temporal, algo rápido, algo que en un momento dado, pues imagínense, y eso se ha cargado con muchas generaciones hoy día en todos los pueblos. Ya estudiamos en clases pasadas, cuando hablamos de las fiestas del Creador, cómo la religión ciertamente dice: celebrarás las festividades del Señor. Pero cambiaron las festividades del Señor, las verdaderas, por otras fiestas que cada hombre empezó a inventar y decir: ahora vamos a celebrarle esto, ahora vamos a celebrar lo otro, ahora vamos a celebrar a tal deidad por aquí, la deidad de quién sabe qué. Ustedes averigüen en el mundo, por ejemplo, a aquella mujer israelita que le tocó la dicha de ser, ¿verdad?, la mujer que dio a luz al Mesías, al Hijo del Todopoderoso. Ustedes vean cómo en todos los pueblos, en todos los países se le ha representado de diferente forma. Hay morenas, hay altas, hay rubias de ojos azules, hay chaparritas, hay altitas, hay de todo. Cuéntenlas, ustedes analicen un día y van a ver y se van a dar cuenta de algo, que es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Y dejaron al Creador y se enfocaron en los dioses cananeos, ¿verdad? Lo que viene aquí como Astarot o Astarte o Astoret o Inanna o Ishtar, Diana de los Efesios y muchos nombres, ¿verdad? Es Columbia, por ejemplo, muchos nombres que aparecen en muchas culturas. Es la misma deidad femenina. Le llamaban la madre de la fertilidad. La madre de la fertilidad, y ahí viene el culto, ¿verdad?, a la diosa madre y a todo este asunto. Es algo que ustedes lo pueden estudiar en la historia. Y el pueblo de Israel no siguió ni la instrucción del Creador ni la recomendación de Josué. Y dejaron al Creador, se olvidaron del Todopoderoso, el verdadero, se olvidaron de los mandamientos, y lo primero que les mostraron es pues algo que les llenó rápidamente, que les gustó: fiestas temporales, días festivos, etcétera. Hoy día el mundo está volcado en todo esto, es lamentable, pero nada de eso el Creador lo ha pedido. Fíjense lo que dice más adelante en el libro de los Jueces. En el libro de los Jueces, en el capítulo 17, después de un tiempo, dice en el 17 verso 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Al principio del libro de los Jueces, y cuando empieza con esta crisis,
el pueblo de Israel se desvía y cada quien empieza a hacer lo que bien le parece. Ya no obedecen al Creador, ya no obedecen a su instrucción, ya los ministros se quedan obsoletos, nada más están ahí esperando si el pueblo de Israel va, pero los israelitas están perdidos, están en otros cultos, están en templos, están haciendo rituales, están profanando sus vidas y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y es por eso que el Creador empieza a mandar lo que se le conoció como jueces, shoftim. En hebreo es la palabra shoftim, jueces, que simplemente son aquellos hombres con unción del Creador para dirigir a Israel, para protegerlo, para guiarlo de alguna forma. Porque el Creador no era su plan poner rey, no era su plan, porque Él es el rey, Él es el rey. Entonces lo que hace es empezar a enviar a algunos personajes que fungen como jueces para empezar a darle dirección al pueblo de Israel. Cuando ustedes lean el libro de los jueces van a ver cuántos jueces hay, quién fue el primero, quién fue el último, cómo actuaban, de pronto qué es lo que hacían, porque el pueblo de Israel cada quien hacía lo que bien le parecía, se metían en muchos aprietos, muchas dificultades, porque la Biblia dice que si ellos desobedecían, entonces el Creador les iba a mandar pruebas, iban a venir los vecinos, los pueblos extranjeros, iban a maltratar a su gente, iban a robarse sus cosechas, iban a tomar sus posesiones, y entonces el pueblo de Israel empezó a sufrir. Y empezaron a clamar, ayúdanos, ayúdanos. Y entonces el Creador empezó a enviar estos hombres, llamados los jueces de Israel, y los libraban de aprietos, ¿verdad? Así recordamos, por ejemplo, a uno muy, muy famoso, todos lo conocemos, todos han escuchado de él, el famoso Sansón. Sansón, un hombre que fue ungido, ¿verdad? Ese se le conocía como un hombre nazareo, ¿verdad? El voto del Nazir era un voto de consagración. Y a su padre Manoa, ¿verdad? Y a su madre se le dijo que iba a nacer este niño, iba a estar consagrado, no se le iba a cortar el pelo, era uno de las leyes en los votos del Nazir, ¿verdad? Que iba a dejar su pelo crecer, iba a tener esa unción. Y iba a tener una característica muy especial, que era tener una fortaleza increíble con la cual iba a librar a Israel de sus pecados, ¿verdad? De sus enemigos, de sus transgresiones, y lo iba otra vez a llevar al camino. Y vemos a este hombre, ¿verdad? Pero que también de pronto es jalado por el mundo y comete muchos errores, pero finalmente es instrumento para librar al pueblo de Israel. Este hombre peca, ¿sí? Y es llevado, ¿verdad?, por los filisteos, atrapado, le cortan su pelo, se le ausencia su unción y se arrepiente, claro, ya preso. Al final dice el libro de los jueces que Sansón clamó al Creador y le volvió a dar esa unción, esa fuerza, y atado en las columnas principales del templo de los filisteos, dice que los derribó y cayó todo este lugar y mató a todos los filisteos que estaban ahí. Finalmente venció así pues a los filisteos, una forma trágica, pero lo hizo. Y al final de cuentas pues el pueblo de Israel también entendió este mensaje. Pero bueno, así hubo varios jueces, así hubo varios personajes que empezaron a procurar librar a Israel, pero hasta que viene la época de los reyes. Después de los jueces finalmente viene un tiempo en donde el último juez, ¿verdad?, conocido como Samuel en realidad fungió como juez, fungió como líder, fungió como profeta. Él era un hombre muy entregado, pero tenía unos hijos, ¿verdad?, que no daban el mejor testimonio. El pueblo de Israel tomaron esto como pretexto para ir delante del Creador, de ir delante de Samuel y decirle: no queremos que tus hijos ahora sigan de jueces, que ellos gobiernen, no queremos, ellos están en un desorden. No puede ser esto. Y ellos empiezan a pedir un rey. Los israelitas empiezan a pedir un rey, empiezan a ver a las naciones alrededor. Es que ellos tienen reyes, tienen gobernantes, tienen personas que dirigen a un país y ellos toman decisiones. Ellos no querían, y aquí es donde viene un principio importante. Ellos no querían que el Creador reinara con su instrucción, con sus mandamientos, con su ley, pues. Y lo que le dijeron a Samuel es: queremos un rey, levántanos un rey. Y el Creador escuchó esto. Samuel fue y dijo: ellos están pidiendo un rey. Y entonces el Creador dijo: no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Y entonces dice: pues bueno, si ellos así lo quieren, dales pues un rey, a ver cómo les va.
Y aquí es donde viene el periodo que se conoce como los reyes de Israel. El primer rey de Israel es Saúl, un nombre, o Shaul, su nombre en hebreo. Saúl es un miembro de la tribu de Benjamín, alguien que los israelitas eligieron porque vieron en él un hombre fuerte, un hombre alto, un hombre atractivo, un hombre que decían, este puede ser el representante. Siempre se dejaron llevar por la vista y finalmente lo pusieron como rey y quisieron tener un rey, pero no se daban cuenta que estaban desechando al Creador y estaban finalmente sosteniéndose en un rey. Es una tragedia ver que la humanidad finalmente se quiere desentender del Creador, no quiere saber nada directamente del Creador, no quiere ir a su palabra. Se le hace mejor dirigir su confianza y su esperanza en un hombre, ya sea un rey, un líder religioso, alguien que lo guíe, ¿verdad? Alguien en su nación, un representante. Siempre el ser humano, lamentablemente, lo más fácil es eso, que alguien lo haga. Yo nada más recibo órdenes, pero se olvidan de la gran ventaja, ¿verdad?, de estar dirigidos por el Rey de Reyes. Y bueno, viene una etapa que se conoce como los reyes de Israel. Después de que ocurren varias tragedias y cosas que Saúl no hace bien y que les demuestra al Creador que el rey que ellos eligieron no era lo mejor, el Creador empieza a preparar un rey nuevo para Israel, de la tribu de Judá, el segundo rey de Israel, llamado David. Todos conocemos la historia de David. David fue un hombre que fue muy obediente desde pequeño, como Josué, desde joven, muy obediente, muy íntegro. Era un cantor también, le gustaba tocar el arpa y escribir salmos. Más adelante vamos a hablar del libro de los Salmos. Y él cantaba profecía, estaba inspirado. Aquí es donde vemos que cuando alguien, y un jovencito, desea poner todo su corazón en el Creador, desea buscarle, desea saber de él, entonces el Creador le empieza a mandar inspiración. Esto es unción. Y bueno, es una historia muy interesante. Ustedes conocen, yo creo, seguramente por muchos medios, la famosa historia de David. David, el jovencito pastor que vence a un gigante. Ustedes han de recordar esta historia. Pero bueno, al final de cuentas, lo que hace el Creador es mostrar cómo si hay hombres que quieren hacer la voluntad del Creador, quieren obedecer, y finalmente David es usado para hacer crecer el reino, hacer que todas las tribus se unan como un solo hombre, dice, y finalmente recuperar la tierra y ampliar sus dominios hasta el norte y hasta el sur. Es el rey, es la época dorada de Israel. Claro, también tiene sus errores, peca, comete infracciones, pero él siempre tiene un corazón para estar arrepintiéndose y regresando al Creador y hacer su voluntad. Después viene su hijo Salomón, el tercer de Israel, que le cede todo el reino, toda su majestad, todo el poder, y como ya hemos estudiado apenas recientemente, hace mal uso de todo eso y él se confía demasiado, y aunque tiene mucha sabiduría, se deja llevar por los engaños de sus esposas, porque estaba prohibido que se casaran con esposas, ¿verdad?, de reyes o de hijos, de hijas de los reyes de otras naciones que tenían ídolos. Y él se le hizo muy fácil hacer pactos con otras naciones, empezar a casarse con sus hijas y tener convenios comerciales y todo esto. Y estas mujeres empezaron a traer ídolos, imágenes, estatuas, cultos extraños, que incluso sacrificaban a sus hijos. Los hijos que llegaba a tener Salomón finalmente los tomaban con sus esposas y los sacrificaban a dioses extraños. Qué cosa más horripilante. Pero bueno, eso fue algo que ocurrió y que le trajo una etapa diferente a Israel. A partir de ahí yo les invito a que estudien el libro de los Reyes o de las Crónicas de Israel, y van a ver que viene una división de dos reinos. Se divide el reino del sur y el del norte, cosa que ya hemos hablado antes. Se hacen independientes, cada uno hace su propio santuario y empiezan a venir reyes y reyes. Unos hacen lo bueno, otros hacen lo malo. Esa es toda la historia de Israel, ¿verdad?, durante los siguientes 500 años, casi 500 años de la época de los jueces y casi otros 500 años de la época de los reyes. Y todos los reyes, dice, unos hacían lo bueno, otros lo malo, otros hacían cosas peores,
Finalmente todo Israel, el reino del norte y el reino del sur cometieron grandes pecados. No solamente el reino del norte, que se desviaron haciendo otros cultos, introdujeron otras fiestas, introdujeron otras cosas que no eran. El reino del sur también, algunos permanecían, pero otros se desviaron y cometieron muchos pecados. Finalmente en el templo, dice el libro de Ezequiel, que terminaron adorando a Tamuz, así dice, ¿verdad? En el solsticio del invierno, cuando comenzaba, le hacían un gran culto al sol y a Tamuz, una deidad muy antigua, ¿verdad? De Sumeria y de Egipto, ¿verdad? De aquí es donde viene el famoso culto al divino niño. Ustedes escucharán de la diosa madre de la fertilidad y el hijo que tiene milagrosamente. En realidad esto no está hablando del Mesías, eso es un culto que ya traían anticipadamente. Y esto es muy interesante porque dice que los mismos judíos también cayeron en esto. Terminaron postrándose al sol en el solsticio de invierno, ¿verdad? Y adorando a Tamuz, al divino niño, y echándose al sol, y las mujeres y hacían todo esto, y esto fue una calamidad. ¿Por qué? Porque esto trajo como consecuencia el castigo al pueblo de Israel. El Creador ya no pudo detener los pecados, ya no pudo extender el tiempo, por más que le mandaba a los profetas. En la siguiente clase vamos a hablar de los profetas. Por más que les mandaba a un profeta, a otro y a otro y a otro, y les decía vuelvan, regresen, están desviando, se han pecado mucho, no voy a poder detener el castigo, ya obedezcan, ya regresen. El pueblo de Israel se desvió. ¿Y qué es lo que ocurre en la época de los reyes? Finalmente son desechados ambos reyes. Solamente queda un remanente, una pequeña familia que es fiel. Y esto porque, eso es importante decirlo, porque el Creador no iba a quitar su promesa que le dijo a Abraham, de que iba a bendecir a la descendencia de Abraham y que iba a bendecir a todas las naciones. Si hubiera sido solamente por el pueblo de Israel, todo hubiera perecido y se hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo. Pero porque el Creador sabía que entre el pueblo de Israel, en la tribu de Judá, una pequeña familia obediente iba a permanecer hasta el fin, para que a partir de esa familia el Creador enviara al Mesías y naciera el Mesías en una de esas familias, es por eso que deja un remanente, lo que se conoce como un remanente, un pequeño grupo, unas pequeñas familias fieles. Pero no sin antes enviar a Babilonia, al rey de Babilonia, los babilonios, para castigar al pueblo de Israel. Aquí termina la época de los reyes y los babilonios llegan y se llevan, ¿verdad? Los asirios primero se llevan al exilio de esclavos al reino del norte, después vienen los babilonios y castigan a Judá, a Jerusalén, destruyen el templo, se acaba el servicio, se van ellos castigados por 70 años y la tierra descansa, y mientras hay una purificación de todos ellos, ¿verdad? Hasta que viene después el tiempo del regreso del exilio. Pero eso es lo que se conoce como la época de los jueces y la época de los reyes, que nos enseña simplemente que el ser humano está muy obstinado en desobedecer. Es algo que tenemos que cambiar. Y esto solamente se cambia cuando aceptamos al Rey Mesías, al Hijo del Todopoderoso, que es Rey por supuesto, y que Él nos enseña a regresar al Creador y nos da la instrucción. Él es el verdadero Rey, y el reino del Creador no es como el de las naciones. Cuando eligió Israel un rey, eligieron mal como las naciones, pero el Creador envía un rey que es perfecto y es el Mesías. Así termina la historia de los jueces y de los reyes, y enseguida veremos el mensaje de los profetas y vamos a ver todo lo relacionado a ellos. Por ahora, gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.